Oiga, vamos a recibir con los honores al diputado Santana, que pensamos que ya no. ¿Cómo funciona esto, secretaria? Porque veo al senador Santana, al senador Monsalve, al senador Ortiz. No, es una mixta, ¿no? Es una mixta, sí, es una mixta. Oye, bueno, ya. Diputado Ramírez, centrémonos porque tengo algunos problemas que quiero que... Antes de partir con la cuenta y escuchar a los ministros, pongamos atención, por favor, diputados. Diputado Santana, sí, es que tenemos problemas con las fechas y con los horarios, señora secretaria, porque hay varias comisiones que se han citado para horas en que en teoría tendríamos Hacienda. Además tenemos bastantes peticiones. Después de trabajo hay muchas peticiones de audiencia de distintos sectores que están pidiendo de forma especial y por escrito que los recibamos. Entonces, la idea original de que viéramos, ahora vamos a escuchar un ratito más al ministro de Trabajo, ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, director de presupuesto. Pero mañana en la mañana íbamos a tener audiencia, pero me dicen que hay mixtas de presupuesto mañana en la mañana. La quinta es mañana en la mañana. ¿A qué hora está cita? A las 9:30 de la mañana. Entonces ahí van por lo menos 2 o 3 de los que están aquí. Transporte. Entonces, y tendríamos la otra, y la otra a las 5 de la tarde. O sea, la de la tarde mañana tendría que ser de 3 a 4:45 para que puedan ir a la comisión de presupuesto. Es de 9:30 a 2, la quinta mañana. En la mañana, perdón. Y por lo tanto, ¿mañana? Sí, mañana la comisión mixta de presupuesto. En la mañana. Y en la tarde tenemos la otra. Y el miércoles en la mañana. El miércoles en la mañana no me ha llegado todavía. Porque las cambian. Sí. El miércoles. Entonces, yo les voy compartiendo inmediatamente, se les estoy enviando el calendario. Si quiere le digo a la señora Pilar, Entonces, mire, lo que yo propongo es que ahora escuchamos las autoridades. Suspendemos la de mañana en la mañana. Mañana en la tarde empezamos a escuchar la audiencia. Y el miércoles, miércoles en la mañana o miércoles en la tarde, seguimos con la audiencia. ¿Ya? Y el próximo martes tenemos también, en la tarde tenemos comisiones. Tenemos martes y miércoles nosotros. Martes y miércoles. Y la tercera yo tengo martes y miércoles esta semana. Entonces yo dejaría para el lunes 18. Ah, no, ese es digital. Tendría que ser el lunes 25 que hacemos la votación, porque solo hemos recibido una indicación de la diputada Sofía Sí, pero hay tiempo para recibir las indicaciones del Ejecutivo, van a llegar muchas más. Entonces, tenemos un problema de tiempo, eso es lo que estoy exponiendo. ¿Sí, diputado Ramírez? Presidente, quisiera solamente saber, porque hacía más fácil tomar decisiones, ¿cuál va a ser el criterio? El criterio es que se le dé prioridad a las subcomisiones especiales por sobre la Comisión de Hacienda, cosa que me parece atendible en vista en los plazos de la ley de presupuesto, pero para saber, porque de esa manera también nosotros en cada una de las subcomisiones podríamos hacer un esfuerzo por tratar de que sean en horarios distintos que en la Comisión de Hacienda martes y miércoles en la tarde. Eso ya se lo dijimos a los distintos presidentes de las subcomisiones y tenemos un plazo para entregarlos pues en la digital. Por lo tanto, en teoría, entre esta semana y la otra deberían quedar todas las comisiones en la Cámara de Presupuesto. ¿Ya? Sí. Sofía, sí, diputada.
Presidente, una consulta. Escuché que el día miércoles en la tarde hay una subcomisión mixta de presupuesto. ¿Hay alguna citada? La tercera. Entonces ahí, y también ustedes. Entonces no deberíamos tener Hacienda el miércoles en la tarde. Este miércoles. Le consulto porque... No, por eso, eso es lo que estamos viendo. Gracias, presidente. Diputado Monsalve, para ponernos bien de acuerdo. Yo, Presidenta, a diferencia del resto, confío plenamente en su sabiduría y en su criterio para ordenar, así que no voy a cuestionar esa facultad. Para este proyecto de ley, no, para este proyecto de ley. Dicho eso, no sé si lo mencionó, me parece que sí, pero por si acaso, entre las audiencias, si lo mencionó me excuso porque no lo escuché, han hablado conmigo los dirigentes de Correos de Chile. Con los Sí, que ellos están incluidos. Ah, perfecto. Pidieron la invitación formal y ya están. Muy bien, muchas gracias. Bueno, diputado Pérez. Presidente, bueno, en el mismo tenor, digamos, yo imagino que usted ya con la experiencia que tiene, y dado que se dejaron las sesiones de la semana siguiente, es decir, la semana del 12, el día martes y miércoles, para temas presupuestarios, toda vez que se concentraba la mayoría de las subcomisiones en esa semana, previo y despachar a la mixta, porque la semana siguiente es distrital, y en el caso de la segunda subcomisión, ya tenemos el calendario, por lo tanto no podríamos ni martes ni miércoles estar sesionando acá. Y lo otro, presidente, quisiera, ya que van a haber invitados, después que escuchemos a los ministros, quisiera solicitar que se invite a la Comisión Asesora Previsional sobre el mismo tema de la ley corta, ¿ah? Que me imagino que es importante que lo escuchemos, porque hoy día tenemos la exposición oficial. Deberíamos empezar con la audiencia, que son como 12 o 14, por lo tanto nos va a llevar 2 sesiones. Teníamos mañana en la mañana y mañana en la tarde, pero veo que hay comisiones. ¿En la mañana hay comisiones? Sí, mañana en la mañana. Hay comisiones. ¿Y mañana en la tarde? Diputado Ramírez, usted decía que mañana a las 5. Entonces, a las 5. Entonces, hoy día escuchamos, partimos con las audiencias mañana en la sesión de la tarde de las 3 hasta un cuarto para las 5, para que puedan ir ahí. ¿Ya? Luego tenemos el miércoles, que en la sesión de la tarde, en la tarde y en la mañana, entonces en la mañana del miércoles podríamos continuar con los que nos faltan. Eso siempre y cuando mantenga sumo la elección inmediata. No, bueno, eso es después. ¿Ya? Y entonces, el lunes 18, terminamos con todas las audiencias. Perdón, el lunes 25 terminamos con toda la audiencia, recibimos hasta ahí todas las indicaciones y empezamos con la votación y terminamos la votación el día martes 26, para que el 27 se vea en la sala, ¿les parece? Para hacerlo bien, escuchar a todos, ¿no es cierto? Hubo varios cambios en trabajo, tenemos que analizar los temas tributarios, en fin. ¿Les parece que lo hacemos así? Entonces vamos a escuchar al ministro, si tenemos al ministro de Hacienda por ahí. Allá está el ministro. Está el ministro ahí. Entonces, antes de partir, ministro, con la sesión, pero sí pedirle su ok para quitar la urgencia, si es que está de acuerdo con este calendario. Sí, presidente. Bueno, por su intermedio, primero que nada, saludarlo a usted, saludar también a los diputados y diputadas de la sala y, bueno, obviamente también a la gente de la Secretaría Técnica que nos acompaña, como siempre. Y a los senadores que tenemos presentes también. O futuros senadores también, me imagino, varios de ellos. Dicho eso, presidente, sí, mire, nosotros efectivamente estamos de acuerdo con cambiar la urgencia del proyecto en vista de los cambios que ocurrieron en la Comisión de Trabajo. Nosotros nos gustaría que obviamente pudiéramos discutir el proyecto con mayor detención y pudiera, por lo tanto, creo que también es muy útil que ustedes escuchen a otros expertos, porque efectivamente el proyecto tuvo cambios muy significativos en la Comisión de Trabajo. De hecho, yo voy a tratar de hablar algo de esos cambios. Y creo que en ese sentido también, presidente, es muy importante escuchar el Consejo Consultivo Previsional.
Les recuerdo que en lo que establece la ley es que cada vez que el Ejecutivo realiza cambios, ¿no es cierto?, al sistema previsional, el Consejo Consultivo tiene que emitir un informe antes de poder discutirlo. En este caso, la verdad que lo que ocurrió en la Comisión del Trabajo es que no fue el Ejecutivo que incorporó estos cambios, pero sí hubo cambios muy relevantes. Y creo que también desde ese punto de vista creo que sería de acuerdo al espíritu de la ley, ¿no es cierto? Creo que también habría que escucharlos a ellos en cómo cambiaron sus conclusiones con respecto a lo que nosotros ingresamos. Entonces, si le parece, mire, yo puedo hacer la presentación. También entiendo que está el ministro Melero, que me imagino que también puede ser parte de la presentación. Yo, si le parece, sugiero que partamos con el ministro Melero para que hable todo el tema más previsional, y posteriormente yo puedo hablar del tema de las exenciones y de cuáles son los impactos fiscales de lo que estamos analizando, si le parece, presidente. Sí, no, ahora volvemos, no hemos iniciado todavía la sesión, ministro, solo estábamos aclarando. Entonces, señora secretaria, dejar claro, ya, hoy día escuchamos la parte oficial, ya, mañana martes de las 3 hasta un cuarto para las 5 para que puedan ir a las comisiones, ya. Mañana. No, yo tengo mañana. ¿A qué hora? Ya está bien. A las 5 me dijeron que tenían, sí, ya. El miércoles seguimos con las audiencias Nosotros podemos en la estar tarde, hasta las 4 la tarde. en la tarde, y de ahí ya nos vamos entonces al lunes 25, que terminamos las audiencias, y si no hay espacio empezamos a votar, y si no el martes 26 votamos hasta total despacho. ¿Les parece? Hasta el 25, plazo para las invitaciones. Y paso hasta el martes 26 para si no. ¿Les parece? Sí. Unánime, entonces así se aprueba, señora secretaria. Vamos con la cuenta, señora secretaria. Voy a leer los antecedentes, los documentos que han llegado. Don Alfonso Díaz, gerente general de Chile Express, remite un informe donde analiza la actual exención del pago de impuestos de valor agregado que la ley establece a favor de las empresas Correos de Chile, que demuestra la necesidad de que dicha exención sea eliminada o en subsidio restringida, tal como propone el proyecto de ley. Señala que según las recomendaciones internacionales, el actual nivel de desarrollo del sector postal en nuestro país, el fomento de la competencia y los desarrollos y los beneficios que se pueden obtener en materia de recaudación fiscal son todos antecedentes que justifican eliminar la exención al IVA que beneficia a Correos de Chile o en subsidio reducirla. En efecto, hoy la ley exime de IVA a todos los servicios de Correos de Chile, muchos de los cuales no dicen relación con algún interés social o en lo que existen varios operadores disponibles para prestarlos, como ocurre con el envío de encomiendas. De hecho, la mayoría de los países que vemos como modelo a seguir, derechamente han eliminado todo tipo de exención tributaria, mientras que el resto de los países la han acotado a servicios o actividades esenciales de carácter excepcional. Así, de considerarse que dicha exención tributaria se justificaría en el supuesto interés público de algunas de las operaciones de Correos de Chile. Entonces, tal exención debe restringirse a esos casos, pero no beneficiar arbitrariamente a toda su actividad, tal como ocurre hoy, en directo perjuicio de la recaudación fiscal y de la competitividad de un mercado en donde operan varias decenas de empresas con cobertura nacional, calidad de servicio y tiempos de entrega. O sea, en resumen, está plenamente de acuerdo con lo que hace el proyecto de ley. La segunda... Pero a ver, la segunda opinión... No vamos a leer, si ellos van a venir y van a ser invitados y tenemos la segunda es una petición de audiencia de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones de Coronel, don Nelson Vergara. También se refiere, en este caso contrario, a la eliminación de la renta presunta, con la cual no están de acuerdo. También los invitamos, coronel, sí, capitanes también, sí. Sí. Una pregunta, las dos instituciones
que usted acaba de mencionar, las dos cartas, ¿los dos están pidiendo audiencia? Sí, los dos Sí. pidieron y van a ser invitados a exponer, Ok, aparte vale. de un documento que les vamos a hacer llegar que mandaron una breve carta. Ah, ya, gracias, Bueno, y presidente. sumado a eso, ¿Sí? hay 12, son 15 audiencias hasta 15 ahora. audiencias que tenemos En pedidas. total, hasta ahora. Ya, y la Comisión para el Mercado Financiero informa sobre los efectos que las modificaciones legales que se contemplaron en la ley para cautelar el buen funcionamiento del mercado financiero que se dio acá, dice producido en los mercados de su competencia, así como la supervisión de los mismos durante el tercer trimestre. Referente a las modificaciones introducidas al mercado de valores, en particular aquella referida a la nueva modalidad de registro automático para títulos de deuda emisora. Hace toda una encuesta y manda cómo se ha comportado el mercado en relación a esta modificación. Igualmente, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones remite convenio de la transferencia de recursos al Servicio de Vivienda y Urbanización de la región de Coquimbo, por parte de la Subsecretaría de Transporte por un monto total de 896 millones de pesos, con el fin de ejecutar los estudios mejoramiento corredor transporte público en La Serena, mejoramiento plan vial, mejoramiento sistema de transporte. Y por último, carta de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, pone en su conocimiento la Asamblea General, celebrada el día 30 de agosto, tomando en cuenta todas las disposiciones reglamentarias y la elección del nuevo directorio presidente y en cumplimiento de la ley de presupuesto del sector público, informa a su Secretaría de Ciencia, Superintendencia de Seguridad Social, todos los que están obligados a hacerlo. A hacer la información según según las normas. Eso, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, teniendo claro el panorama, nos vamos a escuchar al ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda, ministro de Trabajo. Patricio Melero. Ya, no, es que estaba mirando, tiene Santana ocupado el puesto ahí del exdiputado, pero bueno, ya está, ya no vuelve. Al ministro Patricio Melero y también al director de Impuestos Internos, don Fernando Barraza. En ese orden, le doy la palabra, ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda. Presidente, ¿le parece que parta el ministro Melero? Si le parece. O sea, usted está anticipando el cambio de gabinete. Bueno, ministro de Hacienda, ministro Patricio Melero. Presidente, lo que pasa es que hemos coordinado con el ministro de Hacienda una exposición que expone el proyecto y después el financiamiento, que tiene una lógica para mejor comprensión de la comisión, si les parece. Antes del gabinete, ministro de Trabajo, adelante. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludarlo, presidente, a usted y a todos los miembros de la comisión, igual que a María Eugenia y a todos quienes forman parte de la Secretaría Ejecutiva. La exposición del proyecto consta, vamos a exponer un PowerPoint, presidente, brevemente, en los términos que está señalado. Este es un proyecto que, tal como lo dice su titular, busca ampliar y fortalecer el pilar solidario con el objetivo de lograr mejores pensiones para Chile. Vamos a ver una muy breve historia de la tramitación, los objetivos del proyecto, los beneficiarios, el impacto que tienen las pensiones actuales y de los nuevos beneficiarios, los seguros de lagunas previsionales, que es otra parte muy importante de este proyecto de ley, y otras disposiciones que están contenidas en él como las conclusiones. En esta línea del tiempo es posible observar que en el año 2018 se ingresó el proyecto de ley que ingresó a la Cámara de Diputados con el fin justamente de iniciar un proyecto de reforma previsional. Ese proyecto estuvo hasta el 29 de enero del año 2020, en que se aprobó en la sala de la Cámara de Diputados, como usted recordará, presidente, producto de un acuerdo político alcanzado con un sector de la oposición, y fue lo que denominamos en la jerga nuestra la ley larga, que se fue con la distribución del 3 y 3 en el aumento del 6%, y con buena parte de las modificaciones al pilar solidario, como también con la decisión de que ni un peso más fuera a las AFP, sino que a una agencia distinta que las eliminaría, como también importantes cambios en otras materias. Pero entre medio, y antes de esa fecha, el 5 de diciembre, se aprobó la ley 21.000
190, que aumentó los beneficios del pilar solidario, que son los que hasta el día de hoy están permitiendo que las pensiones básicas solidarias y el aporte previsional haya podido crecer en los términos que vamos a ver. Y después también en el 21 de enero se aprobó otra extracción, por así decirlo, que es parte muy importante, que fue la que permitió dar el beneficio a los enfermos terminales que pudieran retirar sus fondos previsionales, ley que está vigente hoy día, la 21.309. Es así, presidente, como se fue en enero del año pasado el proyecto de ley al Senado con ese acuerdo político, y ha estado en la Comisión de Trabajo primero del Senado, donde el 3 de mayo se votó en particular, y pasó a la Comisión de Hacienda, que es donde está hasta el día de hoy, tomando el Ejecutivo la decisión de ingresar el 21 de septiembre pasado este proyecto de ley corta que ingresa a tramitación de la Cámara de Diputados. En estos gráficos podemos ver cómo ha ido evolucionando el pilar solidario desde la creación en el gobierno de la presidenta Bachelet en el año 2008, donde se inicia con la ley 20.255, el pilar solidario, se crea la pensión básica, que en ese tiempo fue establecida en 60.000 pesos, y como podemos ver en el gráfico de la derecha en amarillo, con una cobertura sobre el 40% de la población. De allí en adelante, la pensión básica solidaria tuvo un segundo aumento a mediados del año 2009, en que subió a 75.000 pesos, y de ahí escalonadamente no tuvo iniciativas de ley, pero sí de reajustes anuales, que fueron permitiendo llegar hasta el año 2017, en que se provocó a fines de ese año el aumento extraordinario de un 10% de la pensión básica solidaria. Y se inicia de esa forma el gobierno del presidente Piñera con una pensión básica de un valor de 104.646 pesos en marzo del 2018, tiene algunos aumentos de reajuste hasta que se aprueba, tal como lo mencioné en el gráfico anterior, la ley 21.190, que es la que ha provocado este aumento gradual de hasta un 50% de la pensión básica solidaria, con un aumento de la cobertura ahora sí de un 60%, de acuerdo a los parámetros de los niveles de pobreza, y sigue entonces hasta el valor que queremos llegar con este proyecto de ley, que es llevar la pensión básica a 178.958 pesos, con una cobertura del 80% en los términos que está mostrado en esa gráfica. Así las cosas, entonces podemos señalar que el Parlamento ha aprobado un conjunto de acciones que permiten justamente establecer que ha habido un 57% de aumento en los valores del sistema de pensiones solidarias para los menores de 75 años desde el inicio del gobierno a la fecha. Yo recordaba que la pensión básica solidaria de vejez era de 104.646 y hoy día está en 164.356 para los menores de 75 años, y el aporte previsional máximo solidario es de 309.000 al inicio y ahora está en 486.000 pesos. Y ha habido un 68% de aumento en los valores de las pensiones solidarias ahora para los mayores de 75 años, porque ellos, usted recordará, presidente, que fueron los primeros en recibir de inmediato el reajuste del 50%, y ellos son los que están hoy día en una pensión de 176.096 pesos y con una pensión máxima con aporte solidario de 520.366. Así las cosas, entonces se plantea este proyecto de ley corta, que tiene tres objetivos fundamentales: ampliar y fortalecer el pilar solidario, aumentar la pensión básica solidaria alcanzando la línea de la pobreza, que de acuerdo a los últimos informes del Ministerio de Desarrollo Social está en los 178.958, y la disminución de las lagunas previsionales. ¿En qué consiste entonces en la ampliación y fortalecimiento del pilar solidario? El primer aspecto es que se aumenta la cobertura del pilar solidario del 60 al 80% de la población más vulnerable
según el instrumento técnico de focalización. Muchas personas creen que esto es en virtud del registro social de hogares. La verdad que es el instrumento técnico de focalización el que determina el porcentaje de personas que entra en cada uno de estos elementos, o de estos segmentos, mejor dicho, de la línea de la pobreza. Se provoca también un aumento inmediato, sin transitoriedad, de la ley 21.190, de manera tal de que se adelanta el aumento del beneficio del pilar solidario para pensionados entre 65 y 74 años, que son 1.027.533 beneficiarios, y pensionados de invalidez, que de acuerdo a la ley del año 2019 estarían para ese pago en enero del 2022, recibirían entonces ese segmento que son, por así decirlo, los más jóvenes dentro de los beneficiarios, los que adelantarían el pago de la pensión. ¿Y cómo se refleja esto en una mejora de las pensiones? Bueno, sube la pensión básica solidaria al valor que está ahí, 178.958, y se fija en 520.366 el valor de la pensión máxima con aporte solidario. ¿Quiénes son los beneficiarios? Los actuales beneficiarios del proyecto de ley son 1.700.000 pensionados a julio del 2021, que hoy son beneficiarios de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario. Ahí está, presidente, segmentado por género. De hombres con pensión básica solidaria son 182.072 y las mujeres son 406.000, de manera tal de que los chilenos y chilenas que reciben pensión básica solidaria son 589.528 al día de hoy, y a su vez quienes reciben el aporte previsional solidario, los hombres son 501.419 y las mujeres 670.202, llegando a 1.171.000. Y el conjunto, entonces, del pilar solidario llega a esa cifra de beneficiarios de 1.761.149 personas. Estimamos que con este proyecto de ley se van a beneficiar 506.000 nuevos beneficiarios. 500.000 de actuales pensionados podrían incorporarse entonces al pilar solidario, dado el aumento de la cobertura del 60 al 80%, llegando entonces a sobre 2 millones de beneficiarios, 2.200.000, porque al 1.700.000 que mostraba recién se sumarían estos 506.000 nuevos beneficiarios pensionados, y totalizaríamos entonces que 2.200.000 chilenos van a haber visto reajustados en un 50% o más sus pensiones respecto a las que tenían al año 2019. Los nuevos beneficiarios por sexo, ahí está en un gráfico circular, 55% son nuevos beneficiarios y 45% corresponde a hombres. Esto tiene una lógica, dado que el grupo de mujeres, muchas de ellas han sido dueñas de casa, no tenían cotizaciones y son beneficiarias mayoritarias del pilar solidario, y también hombres. Los hombres básicamente son en pensión básica solidaria los que cotizaron por el antiguo sistema, pero no enteraron los 10 años necesarios para recibir alguna pensión y quedaron sin nada en el sistema antiguo de reparto, y han sido entonces beneficiarios ahora de la pensión básica solidaria. Ahí hay, cada uno de los señores diputados podrá ver sus respectivas regiones, pero ahí está la distribución por regiones, tanto del aporte previsional solidario en la barra lila o morada y de la pensión básica en amarillo. Como ustedes ven, obviamente es la región metropolitana donde está el mayor aumento. Después está entre Biobío y la quinta región, y ahí están, en fin, las distintas regiones, objeto de que puedan ver en detalle cada una de las regiones del país. ¿Cuál es el impacto en las pensiones? En definitiva, ¿en qué se va a traducir esto a los beneficiarios? La tabla que estoy exponiendo muestra el impacto en las pensiones para los actuales beneficiarios entre 65 y 74 años, 1.027.000. Este es el grupo que todavía no ha terminado de consumar, por así decirlo, el aumento del 50% de su pensión del año 2019 a la fecha. Primero, le sube la pensión básica de 164.000 a 178.958, que es la línea de la pobreza.
la pensión máxima sube de 485.000 a 520.000, se adelanta el aumento de la PMAS que correspondía a enero del 2022, y con ello la pensión básica aumentará en un 8,9% y el aporte previsional solidario en porcentajes superiores que suben según la pensión base. Ahí podemos ver, pensión base entendemos, presidente, que es la pensión, por así decirlo, autofinanciada, ya sea del antiguo sistema o de AFP o de una pensión también de invalidez. Y ahí están, podemos ver, por ejemplo, una persona que tiene hoy día una pensión base de 100.000 pesos, recibe hoy día un aporte previsional solidario de 130.000, tendría ahora una EPS nuevo más alto de 144.000, 14.000 pesos más. Por consiguiente, esa persona que tiene hoy día una pensión de 100.000 tendría un aumento de un 10,8%, llegando a 244.567 pesos de pensión final. Ahí pueden ustedes ver las cifras. El impacto en las pensiones a los nuevos beneficiarios, sin duda, es la parte más sustancial, más costosa y más relevante de este proyecto, porque es la que incorpora a este 500.000 de chilenos que hoy día no están recibiendo ninguna ayuda, ningún aporte del Estado, porque no calificaban en virtud de su situación de pobreza, y estas son 84.600 personas que actualmente no tienen derecho a pensión y que recibirían una pensión total de 178.958 al mes, y además quedarían exentos de cotizar el 7% de salud, que sería un beneficio adicional, y podrían acceder a la modalidad de libre elección. Y por otro lado, serían 421.400 pensionados que reciben hoy día pensiones inferiores a la PMAS de 520.000 y que podrán acceder proporcionalmente al aporte previsional solidario en virtud de la pensión base que tienen hoy día. Así, por ejemplo, seleccioné, presidente, 3 ejemplos. Una persona, una mujer, por ejemplo, que tenga hoy día una pensión base baja, muy baja, de 50.000 pesos, autofinanciada en la AFP, va a recibir un aporte previsional solidario de 161.000, hoy día no recibía nada, con una pensión final de 211.000, es decir, tiene un 324% de mejoramiento. Una persona que tenga una pensión de 100.000 va a recibir 144.000, su nueva pensión queda en 244.567 con un aumento de un 145%. Y una persona que tenga hoy día una pensión autofinanciada de 200.000 va a tener un aumento de un 55%, pasando de 200.000 a 310.176, dado que el aporte previsional solidario sería de 110.000. Quiero señalarle a la Comisión de que este es el grupo más importante de beneficiarios, por eso que el presidente de la República ha señalado que este es un enorme beneficio para las mujeres y para los sectores medios bajos, porque son los que hoy día estaban fuera de la ayuda y están fuertemente concentrados en pensiones allí de 150.000 a 300.000 pesos, 350.000, que es el grupo de beneficiario más relevante y más contundente de esta ley corta. En otras disposiciones previsionales, el proyecto de ley también hace un ajuste en el cálculo de la pensión autofinanciada de referencia. La pensión autofinanciada de referencia, tal como lo dice su título, es la que se toma para determinar el aporte previsional solidario que el Estado le va a dar. Y lo que está haciendo este proyecto de ley es que se excluyen de la pensión autofinanciada de referencia los traspasos, 1, de cuentas de ahorro voluntario, de cuenta 2, o del saldo de la cuenta individual de cesantía, puesto que, como ustedes saben, a la edad de jubilación también, si uno tiene saldo en el subsidio de cesantía, se puede traspasar. Lo que hace esta iniciativa de ley es que no se lo suma al cálculo de la pensión autofinanciada, con el fin justamente de premiar el ahorro que tiene y una forma de que aumente la ayuda del Estado para complementar más su pensión. Y en segundo lugar, se consideran en la pensión autofinanciada de referencia sí los excedentes de libre disposición para los pensionados en modalidad de retiro programado. Esto se hace con el fin de que, tal como lo dicen las dos frases de abajo, al incorporarse en el cálculo los excedentes de libre disposición constituidos por cotizaciones obligatorias, lo que se hace es igualar el tratamiento entre afiliados, a igual saldo, igual beneficio. Y el caso de excluir las
pensiones autofinanciadas de la cuenta de ahorro y del saldo de la cuenta individual, lo que buscan es premiar el ahorro voluntario con fines previsionales, porque si uno lo incluye, entonces no tendría el incentivo a hacerlo, y queremos proponer que se retire de manera tal de que haya un incentivo siempre a premiar el ahorro voluntario para mejorar una pensión. El proyecto de ley, tal como lo anunciaba en la introducción, también considera un seguro de lagunas previsionales. Se crea un seguro de lagunas que establece un aporte para la cotización de pensiones equivalente al 10% de la prestación por cesantía, más la cotización al seguro de invalidez y sobrevivencia, que hoy día no estaba considerado. Los objetivos de esto es disminuir las lagunas previsionales y mejorar las pensiones de vejez y mejorar las condiciones de cobertura y el monto de los beneficios del seguro de invalidez y sobrevivencia, que una persona que quedaba cesante hoy día no tenía esa cobertura, y lo estamos incorporando porque nunca se sabe lo que puede suceder, ¿cierto? Además, en el periodo en que se está sin trabajo. Así, de esta manera, actualmente, los afiliados al seguro de cesantía que optan por el Fondo de Cesantía Solidario, pueden optar, reciben un aporte para la cotización de la pensión del 10% de la prestación que reciben. Esto es hoy día, y este beneficio solamente lo tiene un 15%. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es incorporar al 85% restante de los beneficiarios, que son aquellos que al momento de jubilar optan por el seguro, al momento, de cobrar el seguro de cesantía, optan por el seguro con cargo a la cuenta individual, SIC, y no reciben aporte para la cotización previsional. Y ahora con esta ley sí lo recibirían. Ambos grupos no reciben aportes para el pago de la cotización correspondiente al seguro de invalidez y sobrevivencia, y ahora sí tendrían incorporado el seguro de invalidez y sobrevivencia. Por consiguiente, la propuesta del proyecto de ley es que todos los afiliados que reciban una prestación del seguro de cesantía cotizarán para pensiones y adicionalmente para el seguro de invalidez y sobrevivencia, y ambos cotizantes serán primero financiados por la cuenta individual y luego con cargo al Fondo Solidario, y esto no afecta el monto de la prestación. Esto tiene un sentido básicamente de solidaridad hacia los que cotizan menos, porque obviamente los que cotizan más tienen cuentas individuales más grandes, y si los liberáramos de hacerlo y los pasáramos exclusivamente al Fondo de Cotización Solidaria, entonces estaríamos postergando a los que han cotizado o haciendo una discriminación negativa o regresiva hacia los que han cotizado menos en el seguro de cesantía. De esta manera, el Fondo de Cesantía Solidario financiará lo que falte, en todo caso y siempre, de las prestaciones por cesantía que hubieran sido posibles de financiar de no existir las cotizaciones que se incluyen en el proyecto. Conclusiones: el proyecto actual es, a juicio del gobierno, la segunda etapa para seguir avanzando en la misma línea de la primera etapa de la ley 21.190, que está beneficiando hoy día a 1.700.000 pensionados, donde se logró un acuerdo en el año 2019 en que se extrajo, recordemos, este pilar solidario de la ley larga de pensiones después del acuerdo alcanzado con los beneficios para el pilar solidario. También contempla propuestas destinadas a seguir mejorando las pensiones de los nuevos y actuales beneficiarios del pilar solidario mediante el aumento y la cobertura del 60 al 80, los beneficios del pilar en forma inmediata y no tener que esperar hasta el mes de enero, y el aumento de la pensión básica solidaria a la línea de la pobreza. Permite también una mejora en las pensiones de los futuros pensionados con el establecimiento de un nuevo seguro de lagunas previsionales en el periodo que dura el subsidio de cesantía una vez que una persona pierde su empleo. Y adicionalmente, lo va a exponer ahora mi colega, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, exponemos un mecanismo de financiamiento permanente, porque toda ley que otorga estos beneficios en el pilar solidario en forma permanente también requiere un financiamiento permanente mediante la reducción o eliminación de un conjunto de exenciones tributarias. Hasta ahí mi exposición, señor presidente, y con su venia, el ministro Cerda se referirá a la parte relativa a las exenciones tributarias. Gracias, señor ministro del Trabajo y Previsión Social, exdiputado de la República. Ahora le ofrezco la palabra al señor ministro de Hacienda, don Rodrigo Cerda. Puede hacer uso de todo el tiempo que usted considere conveniente, señor ministro.
Presidente, Muchas gracias. ¿hasta qué hora estamos citados? Antes de eso, No, que quería preguntar hasta qué hora estamos citados solamente, perdón. estamos citados hasta las 19 horas. Gracias, presidente. Puede hacer uso de su tiempo, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, entonces, voy a hablar del proyecto de ley que ingresamos. El ministro Melero ya habló bastante acerca del proyecto de ley, pero creo que también tengo que tocar las indicaciones que ocurrieron a este proyecto de ley, a este boletín, en la Comisión de Trabajo, porque tiene impactos importantes acerca de lo que deberíamos analizar. Entonces, si me permite, presidente, bueno, solamente para recordar este proyecto de ley, que es un proyecto que aumenta las pensiones, ¿no es cierto?, de, como decía el ministro Melero, más de 500.000 de nuestros compatriotas. Es un proyecto que obviamente requiere financiamiento público. De hecho, el proyecto que nosotros ingresamos está hablando de más de cerca de 1.100 millones de dólares de financiamiento requerido. Y bueno, como lo sabemos, ¿no es cierto?, nosotros hemos tenido, sobre todo el año 2020-2021, una política fiscal expansiva, porque creíamos que era lo que necesitaba nuestro país, pero sí necesitamos ir recuperando las finanzas públicas, y nosotros estamos tratando, ¿no es cierto?, de ir justamente en ese sentido, irla recuperando. El presupuesto que está en discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos justamente trata de ir normalizando la política fiscal, pero sí todo, nosotros mantenemos déficits importantes para el año 22, tanto en el balance efectivo como en el balance estructural. Por lo tanto, creemos que una de las cosas que tiene que ocurrir en este proyecto de ley es que, si bien queremos ir mejorando las pensiones, tema muy importante para nuestro gobierno y creo que también para el Congreso, ¿no es cierto?, sí necesitamos que esto esté financiado. Y por lo tanto, por eso necesitamos un financiamiento permanente, en la medida que lo que estamos haciendo es aumentar el gasto permanente en pensiones. Solamente recordar otra cosa, que lo que mostramos en este gráfico es que hemos estado, donde dice la evolución de los fondos soberanos, lo que muestra es que hemos estado ocupando de forma muy intensa los fondos soberanos, y eso significa que han ido disminuyendo, y por lo tanto esa es otra razón por la que necesitamos ir generando, ¿no es cierto?, fuentes de financiamiento permanentes que sean similares en monto a lo que se requiere financiar en términos de gasto. Y la otra razón por la que tenemos que hacerlo es porque en el gráfico donde dice deuda bruta, activos e posición financiera neta, lo que uno observa es que la deuda del gobierno, que es la línea azul, si bien llegó a mínimos cerca del año 2006 como porcentaje del PIB, posteriormente ha ido aumentando significativamente, y estamos proyectando que para el 2022 cierre en 37,5 puntos del PIB. Entonces, esta es otra razón por la que también necesitamos financiamiento permanente, porque si no la deuda va a seguir subiendo y eso va a ir generando problemas para nuestro gobierno, no solamente esta administración, sino que el gobierno en general, ¿no es cierto?, la futura administración, porque se van a tener que endeudar cada vez a tasas más caras, y por lo tanto es necesario que este proyecto esté balanceado en términos de financiamiento y de gastos. Dicho eso, presidente, lo que quería explicarle era lo que teníamos como fuentes de financiamiento, que son básicamente lo que corresponde al uso de exenciones tributarias o eliminación de exenciones tributarias. Entonces, bueno, lo primero que surge acá es que nosotros habíamos propuesto un impuesto de 5%, que es un impuesto único, sobre las ganancias obtenidas en la medida que se enajenan en bolsa determinados instrumentos. Y esa era la propuesta. Entonces, hoy día solamente recordar que sin esta legislación, este tipo de ganancias por estos instrumentos con presencia bursátil son ingresos no renta, es decir, no están afectos a impuestos. Y este beneficio aplica a todo tipo de inversionistas. La verdad que la razón es que
efectivamente cuando usted tiene por ejemplo, una acción, ¿no es cierto?, de alguna empresa en particular, esa acción usted la puede vender y ahí hacer una ganancia por la venta de esa acción, o eventualmente mantenerla, y si usted la mantiene, usted puede tener un dividendo. El dividendo hoy día paga impuestos. Por lo tanto, como esa fuente de ingresos ya existe, de alguna forma la otra fuente de potenciales ingresos para la persona que corresponde a la venta de las acciones se deja exento de impuestos, ¿no? Por lo tanto, para evitar una doble tributación. Nosotros sí, después de sobre todo revisar el informe de la comisión que de alguna forma miró las exenciones tributarias, eso fue una comisión transversal con varios economistas, ellos sugirieron gravar con un impuesto único de tasa que iba entre 5% y 15%. Nosotros lo que estamos proponiendo acá es que partamos con un impuesto único de 5%. ¿Ya? Y este impuesto aplica, bueno, básicamente a todas las enajenaciones o ventas que se efectúan a contar de 6 meses desde el primer día del mes siguiente a la publicación de esta ley. El impuesto es retenido por el adquirente, la corredora de bolsa o la agente de valores, que actúa por cuenta del vendedor, y una vez pagado el impuesto se entiende completamente cumplida la tributación referida en este caso. Obviamente usted pone este impuesto sobre la ganancia, entonces para determinar la ganancia tiene que tener el precio de venta y compararlo con el costo o el valor de referencia. Entonces, ese costo o valor de referencia corresponde eventualmente al precio de cierre oficial al 31 de diciembre del año de la adquisición, o el costo de adquisición conforme a las normas generales. Esa era un poco la idea y esto es lo que se propuso en el proyecto de ley. Ahora, lamentablemente en la tramitación en la Comisión de Trabajo, este impuesto, que era un impuesto único, fue eliminado y fue reemplazado por un impuesto que lo que hace es que pone sobre la ganancia de capital la tributación general. Y eso significa que la doble tributación se puso al máximo posible. Desde ese punto de vista, a nosotros obviamente creemos que si bien podemos avanzar en tributar en este mercado, nosotros creemos que pasar justamente la tributación a través de regla general es generar una doble tributación tal vez demasiado grande en este momento y que pueda afectar ese mercado. Y por lo tanto nosotros lo que quisiéramos como Ejecutivo es mantener este impuesto único de 5% sobre la ganancia obtenida en la enajenación de bolsa. Voy a extenderme un poco más adelante en relación a este impuesto y tratar de hablar de otros ángulos para justamente tratar de mantener nuestra posición al respecto. Lo otro que se hizo, y que esto sí fue aprobado en la Comisión de Trabajo, es que se está eliminando el crédito especial del IVA a la construcción. Les recuerdo que este crédito especial de IVA corresponde básicamente al 65% del débito de IVA en lo que corresponde a la venta de inmuebles, ¿no es cierto?, para habitación. Esto inicialmente, o hasta hace unos años atrás, beneficiaba a inmuebles cuyo valor no podían exceder de 4.500 UF. Esto fue reducido ya en la reforma tributaria del año 2014, desde el tope de 4.500 UF a 2.000 UF. Y hoy día lo que estamos haciendo es que estamos avanzando también en justamente eliminar esta exención para el tramo de bienes inmuebles con costo de hasta 2.000 UF. Esto lo hacemos de forma paulatina. ¿Por qué? Porque transitoriamente se reduce el monto a un 32,5% del débito IVA y a un 6,175% del valor de venta, respectivamente, para todos los contratos de construcción de inmuebles que se celebran a contar del 1 de enero del 2022 y ya a contar del 1 de enero del 2024 esto se elimina de forma completa. Otra cosa que estamos de alguna forma eliminando en términos de exenciones es que
para los DFL2 adquiridos antes del 2010, hoy existen ciertos beneficios que son muy distintos a los beneficios que existen para DFL2 adquiridos después del 2010. En general, lo que podríamos ver es que este tipo de vivienda tiene algún tipo de exención, por ejemplo, exención del impuesto de timbre y estampilla en la primera transferencia, exención del impuesto a la herencia bajo ciertas circunstancias, y en el caso que sean viviendas nuevas o usadas, también hay una rebaja de un 50% del impuesto a la herencia en la segunda transferencia y una rebaja de un 50% del impuesto territorial por un número determinado de años. Y además las rentas por arrendamiento son consideradas impuestos no constitutivos de renta. Todo esto, eso sí, estos beneficios proceden para un límite de 2 viviendas por persona. Esto ocurre para todas las viviendas con posterioridad adquiridas con posterioridad al 2010. Sin embargo, propiedades adquiridas con anterioridad al 2010 no están sujetas al límite del número de viviendas. Y eso significa que usted podría tener muchísimas viviendas de acuerdo a este criterio de FL2 con este tipo de beneficios. Lo que estamos haciendo acá es que estamos homologando para que aquellas viviendas antes del 2010 y aquellas después del 2010 gocen de los beneficios, pero que en el caso de las personas naturales sea con tope máximo de 2 viviendas por persona. Entonces, de alguna forma se mantienen los beneficios, pero con tope de 2 viviendas por persona, porque justamente, o si no, bueno, puede ser que haya concentración de muchas viviendas en muy pocas manos y que puedan tener muchos beneficios tributarios. Otra cosa que hicimos, presidente, en el proyecto de ley, por su intermedio del resto de la comisión, y esto fue eliminado en la discusión en la Comisión de Trabajo, es que se están grabando con IVA los servicios que provienen de ciertas actividades, como por ejemplo comercio, industria, actividad extractiva, pero también ahora lo que estamos haciendo es que estamos avanzando en grabar ciertos servicios profesionales, asesorías técnicas y consultorías que hoy día no se encuentran grabadas con IVA. Como no están grabadas con IVA, bueno, eso obviamente hay una pérdida de recaudación, y lo otro es que también nos parece que en general deberíamos tener un IVA parejo, tanto en consumo, como los bienes, como también en servicios. Lo que estamos proponiendo en este artículo es dejar expresamente exento ciertos servicios que son muy importantes para las personas en términos de su consumo, como pueden ser salud, servicios de salud, servicios de educación y servicios de transporte. Entonces estamos incorporando este IVA a los servicios para el resto de los servicios, pero bueno, esto fue eliminado en la Comisión de Trabajo. Ahora, como voy a discutir más al final de la presentación, la eliminación no es inocua. ¿En qué sentido? Que esto deja de por sí algo de financiado este proyecto de ley. Y al dejarlo financiado no estamos cumpliendo con el requerimiento de que tengamos mayores ingresos para financiar este mayor gasto permanente. Entonces, esta es la otra cosa que les quisiera comentar un poco más adelante. Y finalmente, la otra exención que se está de alguna forma eliminando es que en el caso de que usted tomara un seguro de vida y cuyos beneficiarios fueran, ¿no es cierto?, familiares directos, ¿no es cierto?, se está poniendo tal como, dado que este es un seguro de vida y genera también de alguna forma un beneficio para los beneficiarios herederos, ¿no es cierto?, le estamos poniendo tal como viene el impuesto de herencia, en los mismos impuestos que el impuesto de herencia y donaciones, y en las mismas condiciones. Entonces eso también permite que haya igual tratamiento, sea una herencia directamente recibida por los beneficiarios, por sus familiares directos, o sea una herencia recibida a través de seguros de vida. Entonces se está eliminando la exención a nivel de impuesto a la herencia y donaciones. Esto fue aprobado en la Comisión de Trabajo y por lo tanto continúa estando en este proyecto de ley. Con todo eso, lo que nosotros logramos era una recaudación en régimen
de 0,33% del PIB, o como se puede ver en la tabla, en la última columna que habla en millones de dólares, cerca de 1.100 millones de dólares. Eso es lo que estamos recaudando. Entonces, ¿cuál es la idea? Esos 1.100 millones de dólares justamente eran prácticamente muy similares al aumento de gasto, que eran prácticamente 1.022 millones de dólares. De esa forma, lo que teníamos era un proyecto balanceado en términos de ingresos y en términos de mayores gastos. Por lo tanto, no debería tener impacto sobre déficit fiscal, tampoco debería tener impacto sobre emisión de deuda o mayor uso de activos. Así estaba pensado en régimen, por lo menos, este proyecto de ley. Ahora, dicho eso, lo que ocurre en la Comisión de Trabajo es que se incorporaron distintas modificaciones. Y si me permite, voy a tratar de justamente ahora discutirlas, porque tienen impacto de distinto tipo, pero también tienen impacto sobre el financiamiento y el gasto requerido por este proyecto de ley. Entonces, ¿cuáles son las modificaciones que se introdujeron y que a nuestro juicio vulneran la institucionalidad vigente, en el sentido que, como sabemos, la Constitución establece un régimen de iniciativa exclusiva del presidente para ciertas materias? Y bueno, como todas estas indicaciones no fueron de iniciativa del Ejecutivo, están justamente transgrediendo lo que corresponde a la iniciativa exclusiva del presidente. La primera de ellas era un aumento de la PBS, la pensión básica solidaria, que en el proyecto de ley se fijó en 178.958 pesos a 210.000 pesos. Esto obviamente es algo que nos gustaría hacer en el mediano plazo, ¿no es cierto?, en la medida que la situación fiscal lo permitiera, pero tal como hemos estado discutiendo, la situación fiscal hoy día es delicada y necesitamos tener financiamiento. Además, se aumentó el universo de beneficiarios de la PBS, que pasaba del 60% al 80%, el guarismo 80% fue modificado por un 85%. Eso también aumentó la cobertura. Todas estas materias, esas dos materias que estamos hablando ahí, corresponden a seguridad social y gasto público, y solamente para dejarlo en la historia de ley, esto contraviene el artículo 65 de la Constitución Política de la República, el inciso 3º y el inciso 4º, número 6, donde dice que la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado, y respecto a aquellos que establecen o modifican las normas sobre seguridad social. Después, a continuación, se modificó el artículo 23 de la reforma de la presidenta Bachelet del 2008, donde se liberó el tipo de fondo en que pueden tener su ahorro los trabajadores sobre cierta edad. Recuérdese que sobre cierta edad se prohibía el fondo A por su mayor riesgo. Eso se modificó. Además, se agregó una frase para eliminar las tablas de mortalidad para personas con edad superior a los 85 años. Todo eso, ¿no es cierto?, tiene impactos porque son materia de seguridad social, y nuevamente son iniciativas exclusivas de los proyectos de ley que tienen que establecer o modificar las normas sobre seguridad social, son iniciativas exclusivas del presidente de la República. A continuación, se entregaron nuevas atribuciones para la Superintendencia de Pensiones. Bueno, esto corresponde a atribuciones de servicios públicos. Las atribuciones de servicios públicos, también todo lo que corresponde a las facultades de los servicios públicos, tienen que ver con la iniciativa exclusiva del presidente de la República en cuanto supriman o determinen sus funciones o atribuciones. Esto es el artículo 65, inciso 4, número 2. Y lo otro que ocurrió es que, por un lado, se eliminó el IVA de los servicios. La verdad que efectivamente eso sí eso sí lo pueden hacer en la comisión, pero lo que no se puede hacer es modificar la forma de tributar, y en este caso se modificó la forma de tributar los ingresos por el mayor valor obtenido en la generación de ganancia de capital. Esto nuevamente es iniciativa exclusiva del presidente de la República, porque tal como está establecido en la Constitución Política de la República, inciso 4, número 1, todo lo que tenga que ver con imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza
tiene que estar determinado, ¿no es cierto?, o viene con iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por eso nos parece que, por eso ha llevado que también la decisión del Ejecutivo de quitarle la discusión inmediata a este proyecto de ley para que a la luz de estas indicaciones podamos tener un debate más detenido, ¿no es cierto?, y podamos justamente discutir con más detalle este tipo de modificaciones. Porque como vamos a ver, para nosotros hay bastantes luces de alerta. Una luz de alerta es que el proyecto, tal como se lo voy a mostrar en unos minutos más, va a quedar desfinanciado. Segundo, se modificó las ganancias, la tributación a la ganancia de capital, y se modificó de una forma tal que hoy día creemos que eso puede tener un impacto importante sobre el mercado financiero en este caso. Nosotros estamos de acuerdo en avanzar, pero creemos que hay que ir avanzando paulatinamente para no generar un impacto mayor sobre ese mercado financiero. Y también, ¿no es cierto?, hay ciertas modificaciones de la seguridad social que tienen que discutirse con más detalle, porque además lo otro que hicieron es que modificaron el decreto ley 3500, y esa modificación del decreto de ley 3500 no estaba incluida dentro de las ideas matrices de este proyecto de ley, y al no estar incluidas tampoco deberían haber sido, ¿no es cierto?, finalmente incluidas como parte del proyecto en su actual versión. Dicho eso, solamente quisiera hablar un poco más acerca de lo que corresponde a la exención a los impuestos a la ganancia de capital. Nosotros, como lo hemos dicho, estamos generando un cambio, estamos haciendo tributar. Eso significa que algo que no tributaba antes lo estamos incorporando, pero creemos que esto sí tiene que ser paulatino. La primera cosa por la que tiene que ser paulatino es porque altas tasas impositivas, por lo tanto en este mercado, pueden afectar nuestra competitividad respecto a otras economías. Y en el sentido que si nosotros queremos atraer capitales a nuestro país, ¿no es cierto?, para poder financiar distintas iniciativas, bueno, en la medida que estamos poniendo una tasa impositiva muy alta, esto efectivamente va a llevar a pensar a muchos inversionistas si vienen o no vienen a Chile. Por eso que nos parece que hay que avanzar, pero hay que ir avanzando paulatinamente y no tan fuerte como se cambió en la Comisión de Trabajo, donde se puso un 40, casi un 40, o sea, se puso básicamente la tributación tradicional. Eso incluye que van a haber personas que pueden estar llegando a tributar hasta 40%. Eso obviamente o fondos mutuos o lo que sea, eso obviamente es un impacto mayor. Las empresas chilenas van a tener que buscar financiamiento externo, porque en la medida que también tengamos un mercado de capitales menos desarrollado, eso va a llevar a que cada vez necesitemos mayor financiamiento desde fuera. Pero el hecho de que también pongamos estos impuestos tan altos sobre las acciones va a significar que van a haber muchas personas o incluso fondos mutuos, lo que sea, que van a tratar de vender menos sus acciones y les van a tratar de vender menos o la van a mantener más en su poder, justamente para tratar de evitar este mayor impuesto, y eso va a generar un menor dinamismo bursátil. Además, bueno, también todo lo que sea tenencia de acción extranjera también va a ocurrir lo mismo, y por lo tanto vamos a estar evitando que los capitales se muevan a donde son más eficientes, y seguramente vamos a estar evitando la mayor tributación en el mercado de capitales. Y todo esto además tiene una alta sensibilidad en la recaudación, porque la verdad que si la rentabilidad del mercado accionario no es muy alta, la recaudación va a ser baja incluso aunque pongamos un impuesto alto. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que también esta tributación que se ha puesto en la etapa anterior del proyecto de ley, de la tramitación del proyecto de ley, va a generar impacto en el sentido que al final vamos a terminar con menor rentabilidad, y seguramente la rentabilidad va a ser menor porque se va a tomar menos riesgo. Eso va a significar que seguramente rentabilidades pueden ser menor, y eso puede también afectar la recaudación que obtengamos por este impuesto. También quisiera decirles que cuando uno mira centros financieros globales
que una de las cosas que quisiéramos que Chile llegara a ser, ojalá pudiera ser un centro financiero para Latinoamérica, la tributación a la ganancia de capital en esos centros financieros en general tiende a ser una tributación que no grava la ganancia de capital. Por ejemplo, ahí está el caso de Singapur, de Hong Kong, que no graban la ganancia de capital, o si la graban, ¿no es cierto?, generalmente el impuesto es un impuesto que no es un impuesto muy alto. Si bien, por ejemplo, el caso de Dublín, ¿no es cierto?, a nivel de empresas las ganancias de capital están exentas, ¿ya?, en general bajo ciertos casos, pero cuando la empresa tiene una participación de al menos 5%, cuando la sociedad emisora de acciones debe ser una empresa transada y la participación debe haberse mantenido por un periodo continuo de 12 meses, en ese caso también están exentas. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que ser cuidadosos con ir poniendo la tributación, lo podemos hacer, pero creo que tal como quedó en la tramitación anterior va a generar un impacto muy relevante. Hoy día, cuando nos comparamos con otros centros financieros globales, o sea, sin la tributación adicional, Chile figura en el lugar número 93 en el ranking de estos países. Y fíjense que estamos por debajo de México, por debajo de Río de Janeiro y muy cerca de Buenos Aires. Esto significa subir muy fuerte la tributación como lo estamos haciendo ahora, no de acuerdo a lo que propuso el gobierno, sino que tal como quedó en la etapa anterior, nos puede llevar a retroceder varios lugares en este ranking y alejarnos mucho de llegar a ser un centro financiero global. También decirles que cuando uno mira otros casos, por ejemplo, la Comunidad Europea, y se analiza todo lo que son las transacciones entre empresas matrices y empresas subsidiarias, aquí también los dividendos y las ganancias de capital están liberadas de tributación. Incluso si la subsidiaria está fuera de la Comunidad Europea, en un caso como Chile. Y la verdad que cuando uno mira, por ejemplo, las excepciones con respecto a que tributen los dividendos o las ganancias de capital, aquí les puse la tabla, la verdad que prácticamente la excepción están exentas 100% en la gran mayoría de los países, en la gran mayoría de los casos. Hay algunos casos en que no, por ejemplo, ahí uno mira en ganancias de capital, por ejemplo, Francia efectivamente tiene una exención de 88%, en Alemania 95%, no siempre 95%, o sea, muy cerca al 100%. Entonces, por eso, lo que uno observa es que efectivamente nosotros como gobierno, no quisiera ser reiterativo, si me disculpan, estamos de acuerdo en que podemos ir avanzando en esta materia, pero creemos que tenemos que ir de forma paulatina y no de forma tan fuerte como ocurrió la tributación o quedó la tributación en el trámite anterior. También explicarles que en Francia también recientemente se extendió esta exención de ganancia de capital. Inicialmente el gobierno francés estaba cobrando ciertos impuestos, pero lo que las cortes francesas fallaron fue que, dado que están dentro de la Comisión Europea, ¿no es cierto?, las reglas de participación y de exención, ¿no es cierto?, que se aplican a las ganancias de capital también tendrían que ser reconocidas en la medida que son ganancias de capital de largo plazo respecto de acciones de una empresa francesa si ha estado poseído 5% o más participación de ella en los últimos 2 años. Entonces aquí efectivamente creo que, por lo tanto, creo que este es otro tema que tenemos que discutir con cuidado. Me imagino que muchos de los expositores que vendrán después lo discutirán. Creo que es un tema que hay que mirar. Quisiera también hablarles de parte de las indicaciones que se incluyeron en materia de pensiones en la comisión anterior, ¿no es cierto?, que nosotros indicamos como gobierno que eran de iniciativa exclusiva del presidente, pero también creo que vale la pena acá centrarse o tratar de entregar no solamente una idea de por qué tenemos que ser cuidadosos en el sentido de que obviamente están fuera de la institucionalidad, pero aparte creemos que tenemos que ser cuidadosos por varias cosas.
Uno, se disminuyó la edad de retiro para poder optar al pilar solidario de 65 a 60 años. Esto lo que hace es que entrega el beneficio de vejez a una edad bastante más temprana. Pero hay que ser cuidadoso porque si bien, bueno, puede ser obviamente eso puede ayudar a muchas personas, también lo que hay que darse cuenta es que va a generar un incentivo a retirarse del mercado laboral antes. Si nos retiramos antes del mercado laboral, eso significa que vamos a tener una pensión autofinanciada menor. Y aquí es importante porque, claro, el ministro Melero lo que mostraba en las tablas anteriores es que las personas tienen, su pensión viene básicamente de dos partes. Primero, de la pensión autofinanciada o contribuida, ¿no es cierto?, lo que ahorramos propiamente tal. Y segundo, la ayuda del Estado. En este caso, al retirarnos más temprano, vamos a disminuir la pensión autofinanciada. Y si bien al extender el pilar solidario algo de eso vamos a compensarlo, la verdad que no lo vamos a compensar completamente. De esta forma es posible que terminemos perjudicando las pensiones futuras de muchas mujeres en el mercado laboral, y creo que por eso también esta es otra discusión que deberíamos tener, y por lo tanto por eso creíamos que deberíamos disminuir o pasar desde una discusión inmediata a otro tipo de discusión que sea algo más pausada, pero que nos permita tener una mejor discusión. Y lo otro que ocurrió es que aumentó la cobertura del sistema de pensiones solidario desde el 80% que llega hoy día, o que estábamos extendiéndolo nosotros, a un 85%. Ahora, hay un tema que también justificaba por qué íbamos al 80% y no más allá. Porque recordemos que dentro del 80% de la población, la gran mayoría de las personas están en FONASA, y por lo tanto, cuando se les entregaba este beneficio, también se les entregaba el beneficio de la cobertura del 7% de salud, y eso significaba que, bueno, estábamos pagando este beneficio del 7% de salud básicamente a FONASA, que son bolsillos públicos, ¿no es cierto? Pero no hay que perder de vista que al pasar del 80% al 85%, que es algo que incluyó, ¿no es cierto?, la Comisión de Trabajo, hay muchas de las personas que están en ese tramo que ya no están en FONASA, sino que están en ISAPRE. Entonces, este beneficio del 7% de salud, lo que va a significar, de acuerdo a nuestros cálculos, los cálculos de la Dirección de Presupuesto, es que vamos a tener que entregar cerca de 5.000 millones de pesos al año directamente a las ISAPRES para compensarlas por este 7% de salud. Eso es algo que creo que tampoco estuvo dentro de la discusión y creo que también es importante, porque entiendo que siempre hemos entendido que este beneficio del 7% de salud está pensado sobre todo para compensar a las personas que están en FONASA, pero no necesariamente así las que están en ISAPRE. ¿Cuál es el efecto del mayor gasto de estas indicaciones? Bueno, la verdad que aquí está el efecto, está medido en millones de dólares por año. Si miramos solamente lo que corresponde al año 2022, estamos llegando prácticamente a 1.000 millones de dólares en 2022, solamente por las indicaciones que se incorporaron en la Comisión de Trabajo. Obviamente, al llegar a 1.000 millones de dólares adicionales, estos son sobre lo que ya teníamos financiado. Obviamente esto muestra claramente la inadmisibilidad de estas indicaciones, porque obviamente están generando un gasto fiscal de inmediato, y el problema es que el gasto fiscal es un gasto fiscal muy relevante, 1.000 millones de dólares en 2022, pero que en 2035 llegan a 1.600 millones de dólares. La mayor parte de ese gasto corresponde a la reducción de la edad para poder hacer uso del sistema de pilar solidario, que es la parte azul en este gráfico. Pero también el aumento de la PBS tiene un impacto que llega prácticamente a los 200 millones de dólares al 2027. También tenemos por los aumentos de cobertura también montos adicionales, y finalmente también hay efectos combinados que nos llevan a los montos que estamos hablando. Desde ese punto de vista, lo que hicieron las indicaciones es que más que doblaron el costo del proyecto. ¿Por qué? Porque en este gráfico el costo del proyecto, que va en la línea negra que aparece ahí,
Fíjese que para el año 2022 era algo superior a 800 millones y al 2035 llegaba a cerca de 1.500 millones de dólares. Bueno, el 2022 tenemos 1.000 millones adicionales, por lo tanto vamos a estar llegando a cerca de 1.800 millones de dólares, y el 2035 tenemos casi 1.600 millones de dólares adicionales, por lo tanto vamos a estar llegando a casi 3.000 millones de dólares el 2035. Todo eso lo que nos lleva es que el aumento de gasto fue muy fuerte en estas indicaciones, para nosotros muy difícil de financiar, sobre todo porque cuando miramos las estimaciones de los ingresos, bueno, lo que se hizo fue que el proyecto original tenía ingresos por 1.100 millones de dólares, 1.105 millones de dólares. Al modificarse las ganancias de capital y al ponerlo como ingresos generales, o sea, que tributen como global complementario, eso aumenta en 231 millones de dólares. Pero, como les he dicho, eso va a tener una serie de impactos sobre nuestro mercado de capitales que puede ser muy importante. Pero dicho eso, al eliminarse el IVA a los servicios, que son prácticamente 431 millones de dólares, lo que terminamos recaudando en este momento son 905 millones de dólares, o sea, menos, prácticamente 200 millones de dólares menos que con lo que ingresamos. Eso significa que tenemos 200 millones de dólares menos de ingresos, pero el gasto, que era de 1.022 millones de dólares cuando ingresamos, subió a 2.044 millones de dólares para el año 2022. Eso significa que quedamos desfinanciados porque los ingresos finalmente son 905 millones de dólares y los gastos 2.044. O sea, estamos desfinanciados en prácticamente casi 1.140 millones de dólares. Entonces, lamentablemente, tal como está el proyecto está desfinanciado y por lo tanto, por eso, esa es una de las razones por las que creemos que tenemos que conversar en las próximas sesiones y verlo con más detalle, presidente. Eso es lo que quería contarle, presidente, por su intermedio. Le agradezco la atención a usted y a la comisión. Muchas gracias, ministro. Nos enviaron el... Sí, estamos sacando la fotocopia. Sí. Entonces ahora vamos a invitar a quien pone nervioso, a los parlamentarios y otros más, al director del Servicio de Impuesto Interno, don Fernando Barraza, a quien lo saludamos y le damos la palabra, mi estimado Fernando. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a los presentes y también a los ministros que están telemáticamente. Mire, la verdad, presidente, es que no tengo más que agregar, porque tanto el ministro del Trabajo como el ministro de Hacienda han hecho una detallada exposición del proyecto. Y siendo esta la primera sesión, nosotros habíamos preparado también una presentación de las medidas especialmente asociadas a las exenciones. Sin embargo, ya el ministro de Hacienda hizo una exposición bien detallada del tema, por lo tanto, solo nos repetiríamos. Así que preferiría dejar una intervención para una próxima sesión en la medida que ustedes requieran algo en específico. A ver, entonces, si nos puede enviar lo que tenía preparado en todo caso, porque seguro que es un lenguaje más específico. Y dos, entonces, señores parlamentarios, esperaríamos cuando tengamos las indicaciones, y ahí en concreto, ¿no es cierto?, en la parte tributaria, invitarlo ya al señor director. ¿Les parece que hacemos eso entonces? Me parece. Pero sí que si nos puede mandar la presentación, en todo caso, tenemos que ver bien, trabajos no son expertos en la parte financiera, tributaria, numérica, para analizarla aquí con más calma. Bueno, entonces esperamos, señor ministro, que envíe, ¿no es cierto?, la postergación de la urgencia. Ya tenemos acordado en comité y por lo tanto se va a votar en sala el miércoles 27. Nuestro compromiso es votarlo el martes 26 y antes nos dedicaremos a las audiencias y ahí seguramente vamos a escuchar de nuevo a don Fernando Barraza y si hay alguna otra
dudas muy importantes al ministro Melero y al ministro Cerda. Dependiendo del cambio de gabinete, por supuesto, las condiciones pueden ser otras, pero de momento, no, sino senador Ortiz, pero son las condiciones que hay hoy día. Entonces, bueno, hemos dado alguna pregunta, diputado. Ya, quería alguna pregunta, aproveche, diputado. Gracias, presidente. Primero, algunas aclaraciones al ministro Melero, nuestro ex colega. Como fui parte del acuerdo, el ministro Melero dijo que había un acuerdo que eliminaba a las AFP. La verdad es que las eliminaba de la administración de la cotización adicional, no les tocaba un pelo respecto de la cotización actual. Ya hubiéramos querido algunos la sustitución de las AFP, pero no era ese el acuerdo. Y luego el reajuste de la pensión básica solidaria aprobado en un 50%, no es hasta un 50%, es de un 50% con la gradualidad fijada, es decir, todas las pensiones básicas solidarias crecerán en 50%, solo falta el tramo más joven, entre comillas, y lo que hace esta ley es justamente apurar esa elevación. La verdad es que el proyecto tiene un impacto leve sobre aquellos que hoy día reciben pensión básica solidaria, anticipa de lo que les iba a ocurrir en enero, lo anticipa para cuando se apruebe, ya no es hoy día ni mañana parece, porque debido a las indicaciones esto va a tomar su tiempo, pero es muy importante para esos 500, ese medio millón de personas que se incorpora como nuevos beneficiarios. No tanto para el número pequeño de 80.000 y fracción de los que van a recibir pensión básica solidaria, porque hay muy pocos de los que están entre el 60 y el 80 que no tienen ninguna pensión. Pero el ministro Melero dijo que la gran parte, la mayoría de ese medio millón, de nuevo fue 421.000 beneficiarios del aporte previsional solidario nuevos, tienen entre 150 y 300.000 pesos de pensión y por lo tanto recibirían un aporte previsional solidario significativo, pero no dio ningún número. A mí me gustaría, si tienen los datos, que nos dijera de esos 421.000, ¿cuántos están en el tramo 50 a 100? ¿Cuántos en el tramo 100 a 200? ¿Y para cuántos el reajuste va a ser marginal porque están muy cerca de la pensión máxima con aporte solidario? Bueno, y lo otro es que el proyecto ya no es viable, tal cual está. Primero porque se incorporaron indicaciones que son absolutamente privativas del Ejecutivo. Nosotros estamos llevando al doble el gasto y por supuesto sin generar el ingreso correspondiente, pero también porque algunas de ellas van en la dirección completamente opuesta. Rebajar la edad de beneficio para las mujeres de 65 a 60 años, no solo es inviable financieramente, que es el incremento mayor del gasto, sino que va en la dirección equivocada. Todos los países del mundo lo que han ido haciendo es igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres. Entonces, caminar en el sentido inverso, más allá de la admisibilidad, yo estoy de acuerdo en que 5%, por ejemplo, del impuesto a las ganancias obtenidas por venta de acciones está en el rango más bajo de lo sugerido por el Consejo Asesor, que proponía entre 5 a 15 y la mayoría más bien estaba por ponerle la tasa de 15%. Pero más allá de eso y de nuestras atribuciones, yo quiero saber cuál es el nivel de flexibilidad del gobierno respecto de, no me refiero a los beneficios, sino más bien a los ingresos, es decir, a la reestructuración del financiamiento de la reforma, que está basado en impuestos que ya fueron aprobados en la comisión, que tienen que ver con el término de la exención a la vivienda, que tiene que ver
con los servicios que fueron rechazados y que tiene que ver con este impuesto a las ganancias de capital que fue aumentado. ¿Cuál es la flexibilidad? Si hay disposición o no a conversar sobre ir más allá del 5% al impuesto a las ganancias de capital en particular. Este fue un tema que en la discusión de la reforma fue muy importante, la oposición planteó la necesidad, luego el consejo que constituyó el ministro Briones concluyó en que había que terminar con esa exención entre muchas otras. Bueno, y este proyecto por lo demás la pone, pero demasiado tímidamente. Gracias, diputado Wau. Y para terminar, entonces, vamos a darle la palabra a Patricio en lo que pueda comentar y también si nos puede mandar información adicional. Ministro Patricio Melero tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, agradecer los comentarios del diputado Pepe Out. Precisar que yo no dije que se eliminaban las AFP. Mi frase textual fue decir que no había ni un peso más a las AFP. Ese fue el gran acuerdo y para eso se creó, como recordarán, la agencia o la ente, como se denominó en esa época, nuevo, que tenía la responsabilidad de administrar el aumento adicional de la cotización del 6%. La verdad que, claro, el grupo que ya ha cumplido la edad para los beneficios viene del 2019 recibiendo ya el 50%. Por eso que efectivamente ahora les queda un tramo menor que les va a subir básicamente por el aumento de la pensión básica, pero ese 1.700.000 chilenos ya está recibiendo más del 50% de pensión de la que recibía al año 2018. Respecto a cómo se distribuye, a la pregunta del diputado Out, la pensión autofinanciada, bueno, en materia de pensión autofinanciada de mujeres, bajo 150.000 pesos es un 60,8%, entre 150.000 y 400.000 pesos es un 38,3%, y sobre 400.000 es un 1%. Y en el caso de los hombres, las cifras se invierten, bajo 150.000 es un 28,9%, entre 150.000 y 400.000 es un 59,7%. Y sobre 400.000 en el caso de los hombres es un 11,3%. De manera tal de que en los totales, hombres y mujeres, podemos decir que bajo los 150.000 pesos de pensión autofinanciada hay un 46%, y entre 150.000 y 400.000 hay un 48,2%. Por consiguiente, lo relevante es que el 54% más o menos de los nuevos aportes previsionales solidarios tiene pensiones autofinanciadas superiores a 150.000, incorporándose así, presidente, un grupo relevante de clase media. Eso puedo mandar el cuadro también a la comisión que acabo de exponer verbalmente, pero esas son las cifras de cómo se distribuye el aporte previsional solidario según los ingresos o la pensión autofinanciada que se han generado en la AFP o en el antiguo sistema. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Agradeceremos que nos envíe esa información. Y bueno, vamos a continuar con el proceso mañana y como acordamos, tenemos que terminar aquí en Hacienda el martes 26 para que el miércoles 27 se vea en la sala. Así que estamos en contacto. Muchas gracias, director de impuestos. No están tan nerviosos los diputados. Ministro Cerda y ministro Melero, y nos estamos viendo. Habiéndose cumplido el motivo de la sesión, se levanta.